Bueno, hermanos, buenos días para Buenos ustedes, días. buenos días allá a los hermanos que nos vean ahora más tarde o durante esta semana. Vamos a mirar el Salmo 149 hoy, ya estamos a un paso de concluir los salmos. Un gran desafío exponer el Salmo 149 pensando en la exhortación, cantada a Jehová cántico nuevo. Pero todo el contexto del Salmo es una invitación a cantar en la congregación, todos los creyentes reunidos. Y estamos privados de eso en estos tiempos. Así que es el desafío de alimentar esta esperanza de poder vernos pronto y todos cantar al Señor, reconociendo sus atributos, reconociendo su provisión, reconociendo su protección, reconociendo las maneras especiales como estamos conociendo a Dios en este tiempo diferente, ¿no? Para todos nosotros, en nuestras pruebas, en las diferentes angustias que hayamos podido tener o estemos experimentando o vayamos a experimentar, pero saber que Dios está ahí con nosotros y que nos reuniremos una vez más para cantarle todos en congregación. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos guíe en este tiempo para mirar el Salmo 149. Dios, en esta mañana estamos agradecidos contigo por tus bondades y misericordias para nosotros. En esta hora, Padre, clamo a ti por tu dirección, la dirección de tu Santo Espíritu para poder examinar el Salmo 149, exponer el Salmo 149, oh Dios, y que tú, oh Dios, nos estés guiando en medio de todas estas circunstancias para aprender a esperar en ti, oh Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Salmo 149. Vamos entonces a leer los 9 versículos que componen este salmo. Dice así el salmo: Aleluya. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Aleluya. Como bien entonces veíamos, este salmo está dentro de los salmos 146 al 150, donde hay exhortaciones de aleluya, alabanza a Dios. Y hace 8 días entonces, a la luz del Salmo 148, estaba tratando en la introducción de explicar que de principio a fin estos salmos están enmarcados, pero que en una parte aplicativa para nosotros era que de principio de la circunstancia que estemos pasando hasta el fin de ella la vemos a Dios, desde el principio de la vida hasta el fin de ella, desde el principio de nuestra vida laboral hasta el fin de ella, todo principio y todo fin de nuestras vidas, estemos alabando a Dios, expresándole la gratitud, la adoración y la alabanza por sus cuidados, por sus provisiones, por la manera como nos permite conocerle más y también adorarle con mejor entendimiento de sus atributos. Entonces, es volver a recordar esto. El Salmo 149 comienza con aleluya, termina con aleluya. Pero ¿cuál es el tema particular que vamos a considerar en el Salmo 149? Este salmo es un cántico exhortativo al pueblo de Dios, se dirige particularmente al pueblo de Dios que conoce a su Dios y confía en la esperanza de salvación. Entonces estas alabanzas nacen desde una perspectiva del Dios que favorece
al pueblo con el cual hizo un pacto. ¿Sí? Introduje aquí la idea de pacto porque a la luz de los salmos hemos comprendido que las contestaciones de las oraciones que hicieron muchos de ellos, que los cánticos que muchos elevaron hacia Dios, concuerdan con el hecho de que Dios se acercó a ellos para traerles salvación, ¿sí? Que Dios hizo en tiempo antiguo un pacto con un descendiente, ¿cierto? Con un patriarca y que ha estado cumpliendo ese pacto con la descendencia de ese patriarca, conduciéndoles, liberándoles de la esclavitud, pastoreándoles por el desierto, introduciéndolos a la tierra prometida, dándole jueces, dándole reyes para que los guíen, para que les sirvan, ¿cierto?, a Dios a través de sus gobernantes, pero todos como nación cumplan la voluntad de Dios, y Dios ha cumplido su pacto, ha sido fiel con ellos, dándoles victorias, ¿cierto?, dándoles los lugares que le prometió, aún fue fiel con ellos cuando fue necesario ejecutar disciplina. En eso también vemos la fidelidad de Dios, porque Dios, como Padre que tomó a ellos y los hizo sus hijos, les está tratando como hijos también. Así que les está mostrando su amor, fidelidad, y también cuando fue necesario les mostró su disciplina. Y es muy probable que el Salmo 149 tenga como momento histórico de nacimiento ese retornar a Jerusalén después de haber estado mucho tiempo dispersos, ¿sí? Al menos estuvieron dispersos 70 años donde estuvieron allí bajo el dominio babilónico. Ahora hay un retornar, y estos retornos, recordemos, se dieron como en 3 etapas, ¿sí? Y ellos habían olvidado allí en tierra ajena las alabanzas a Dios. Hay un salmo, Salmo 137, que se escribe precisamente allí estando en Babilonia con esa perspectiva de que nos acordábamos cuando allá en el templo nos reuníamos todos y al son de arpa y de los instrumentos que tenían en ese tiempo alababan y adoraban a Dios. Pero allí en Babilonia eso había quedado en el olvido. Ellos habían olvidado cantar a Dios. Algunos, según podemos ver en el pasaje en el Salmo, habían llevado sus instrumentos musicales, ¿sí?, los que pudieron llevarlos, pero los dejaron en el olvido, en un rincón. Colgaron las arpas y hasta ahí llegó todo. La tristeza invadió sus corazones, ¿sí? Y algunos entonces curiosos, vengan, cántenos de esas alabanzas que ustedes hacían. ¿Cómo podemos cantar aquí en tierra ajena? O sea, había el anhelo de volver hacia Jerusalén y edificar y volver otra vez a las alabanzas de Dios allí donde sabemos, según el antiguo pacto, Dios había prometido su presencia especial en el templo. Y de alguna manera creo que nosotros en este tiempo nos sentimos así. Hoy es el 5.º domingo. Increíble, 5 domingos ya. Y aunque hemos estado haciendo cánticos, sí, en este tiempo y aún durante la semana, hay un sentimiento que está creciendo de extrañeza, de estar reunidos todos y todos a una voz, alabar a nuestro Dios. Extrañamos la comunión de todos los hermanos, extrañamos eso, levantar nuestros cánticos a Dios. Lo estamos haciendo, por supuesto, y debemos hacerlo con alegría, con gozo, porque Dios, bajo el nuevo pacto, nos está prometiendo su presencia, ¿sí?, entre nosotros, aquí, con cada uno de sus hijos. Pero esa alabanza comunitaria de congregación estamos siendo privadas, así que lo hacemos con gozo, pero también hagámoslo con un sentido de extrañeza, que los himnos que entonemos aquí también añoramos volverlos a cantar cuando estemos todos
congregados, todos de nuevo reunidos. Quiero traer a nuestra mente en medio de esta introducción del Salmo 149 que los salmos son oraciones y cánticos. Es como si estuviésemos explicando qué era lo que ellos estaban cantando en los salmos. ¿Qué es lo que ellos están cantando en los salmos? Es como si una generación próxima llegara a explicar el himnario que nosotros utilizamos. Obviamente hay una gran diferencia, ¿no? Que estamos explicando los cánticos inspirados de Dios, ¿no? Nuestro himnario no tiene ese carácter de inspiración de Dios, ¿sí? Pero estamos pensando en que ellos estaban cantando eso en sus cultos y en sus reuniones y ahora nosotros estamos trayendo, procurando a través de nuestro estudio traer un sentido para nosotros, lo que fue primero para ellos y cómo también tiene un sentido para nosotros. Y bajo esta perspectiva, sabiendo que es un cántico, vamos a verlo como un himno, ¿cierto? Vamos a decir el himno 149, entonces tiene una estrofa, ¿cierto? Nuestra forma de cantar, ¿cierto? Nuestros himnos tienen estrofas y después tiene un coro, ¿sí? Entonces la estrofa 1 va desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Versículo 1, versículo 3 es la primera estrofa. El coro, versículo 4 y el versículo 5, 4 y 5. La estrofa 2, entonces, versículo 6 hasta el final, que es el versículo 9. Así entonces, pensando en, es un himno, evidentemente el coro en nuestros himnarios es el que repetimos, ¿no? Cantamos una estrofa, coro. Quiere decir que a través del coro se está expresando la idea central de todo el himno, ¿sí? Así que a través de este salmo también vamos a ver en el versículo 4 y en el versículo 5 ese énfasis. Ahí está el corazón de todo el Salmo 149. La estrofa número 1. Entonces, desarrollemos entonces la estrofa número 1. Aleluya, cantad a Jehová, cántico nuevo. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que quiero decir es que en los salmos hay 6 salmos o 6 ocasiones de que ya vimos, tal vez sin darnos cuenta, de que se menciona esta expresión. Cantad a Jehová cántico nuevo. Solamente voy a mencionar los salmos donde se mencionan. Es el Salmo 33, es el Salmo 40, el 96, el 98, el 144 y este Salmo 149. ¿Y qué nos quiere decir esta expresión? Bueno, esto nos recuerda que cada uno de ellos fue nuevo ahí, ¿cierto? Ahí cuando se escribió. Pero más allá de ese origen debemos recordar 2 cosas. Primero, que es algo imperativo, cantad. Hay un imperativo y que es el centro del mandato del Salmo 149, cantad. Y segundo, que siempre que haya motivos de alabar a nuestro Dios, debemos dar testimonio por medio de nuestros cánticos, los cuales deben ser, según este salmo, y ya lo dije en la introducción, congregacionales. ¿Qué quiere decir entonces esto, hermanos? Que cántico nuevo, siempre que haya motivos de alabar a nuestro Dios, debemos dar testimonio. Seguramente después, cuando nos reunamos todos, vamos a poder compartir nuestras experiencias. Y esas experiencias que compartamos, por supuesto desde la perspectiva de Dios, es decir, cómo vimos a Dios protegiéndonos, proveyéndonos, fortaleciendo nuestro ánimo, nuestra fe. De todo eso vamos a dar testimonio
Y todo eso va a volverse hacia Dios en forma de cántico. Vamos a expresarle gratitud, vamos a expresarle alabanza por todas estas cosas que ha hecho y está haciendo por nosotros. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Recordemos que la palabra congregación ya la habíamos visto cuando comenzamos a estudiar el tema de la iglesia. Es la expresión, aquí voy a colocar para recordar, en la congregación es la palabra hebrea que leída en español es cajal, ¿sí? Y que esta palabra es el equivalente a eclesía en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Es decir, y entendemos la iglesia bajo el Nuevo Testamento de la reunión de todos los creyentes, de la reunión de todos los que Dios ha llamado para salvación. Así que es este énfasis que también debemos aquí considerarlo. Su alabanza sea en la congregación, en la iglesia, ¿cierto? En la asamblea, ¿sí? O la reunión de los santos, de los fieles, de los piadosos. Es en esa congregación donde los creyentes judíos, en primer lugar, tenían su máxima expresión de alabanza a Dios. Y por supuesto también nosotros creemos que así es para los creyentes bajo el nuevo pacto. Continúa el Salmo diciendo, alégrese Israel, ¿en quién? En su Hacedor. El versículo 2 estoy trayendo aquí. Recordemos, estamos en la primera estrofa de este himno. Alégrese Israel en su Hacedor, ¿sí? Y la segunda expresión pues es paralela con la primera, ¿no? Los hijos de Sión se gocen en su rey. ¿Quiénes son los hijos de Sión? Pues Israel. ¿Qué título se le da a Dios en la primera oración? Hacedor. Y en la segunda oración, Rey, ¿cierto? En la primera oración se muestra o se invita al pueblo de que se alegre. Y en la segunda, que se goce, ¿cierto? Entonces, primera línea, alégrese Israel en su Hacedor. La segunda línea, entonces, para seguir ese mismo orden, podríamos leerla de la siguiente manera. Se gocen los hijos de su rey. Perdón, se gocen los hijos de Sión en su rey. ¿Sí? El Israel escogido y redimido, que son también llamados los hijos de la Jerusalén, ¿cierto? Recordemos, Sión es Jerusalén, escogida, debe alegrarse, regocijarse, gozarse, teniendo como fuente de alegría aquel que lo hizo, aquel que lo creó, aquel que lo formó y que como rey gobierna sobre ellos. Este es el principio de la alabanza. Sus redimidos, al reconocer que son hechura suya, se alegran y lo alaban. Nuestro Hacedor nos hizo tal cual somos. Entonces debemos alegrarnos. Miremos el mensaje de nuestro Hacedor. No perdamos ahí y voy a hacer una lectura, o si mi hermano Hugo me ayuda con Isaías 44:2. Allí vamos a encontrar en Isaías 44:2 un mensaje de parte de nuestro Hacedor. ¿Qué dice este pasaje, hermano Hugo? Isaías 44:2. 44:2. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Muy bien. Aquí el mensaje del Hacedor, del que te formó en el vientre, desde el vientre, hechura suya somos, el cual te ayudará, ¿cierto? No temas, el que es nuestro Hacedor, el que nos formó
nos dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Sí? Ese es el mensaje de nuestro Hacedor. También podemos tomar como referencia el Salmo 95:6. También recordarnos que Dios es Rey sobre toda la tierra, pero de manera exclusiva o especial Dios es Rey sobre su pueblo, sobre sus redimidos. Alaben su nombre con danza. Miremos versículo 3, dentro de la primera estrofa. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Son los dos últimos salmos que mencionan la danza, la cual era un baile de los israelitas al son de los instrumentos musicales en sus festividades u ocasiones especiales, como cuando se trasladó el arca a Jerusalén. ¿Recuerdan ese momento especial en la historia de Israel? David, rey de Israel, una de las primeras cosas que hizo fue trasladar el arca de donde se encontraba, ¿sí? Y la trajo hacia Jerusalén, al lugar que le había preparado David. ¿Y qué hizo David en ese recorrido mientras está entrando el arca del pacto a Jerusalén? David está danzando, se muestra allí en la cita de Samuel. La danza es también parte de la alabanza ordenada en este salmo, como una expresión física, como una expresión corporal. Pero ¿cómo era esa expresión de baile? ¿Cierto? Menciono baile porque danza también significa baile. Pero, ¿cómo era esa expresión de baile? Pues no lo sabemos, ¿cierto? ¿Cómo estaba danzando David? No lo sabemos, ¿sí? Pero debía ser una expresión, ¿qué podemos decir? Que debía ser una expresión solemne, de acuerdo con la honra debida al Señor que estamos adorando, ¿cierto? No debemos confundirla con las expresiones del mundo pagano a los dioses, que ellos también hacían sus propias festividades alrededor de sus dioses en la antigüedad, pero que sabemos que sí era algo completamente desbordado físicamente, ¿cierto? En sus expresiones físicas. Sin embargo, debemos considerar que nuestro cuerpo hace parte de nuestra expresión de alabanza a Dios y que los instrumentos musicales juegan también un papel importante para cumplir dicho fin. ¿Cómo puede ser una expresión en nuestro tiempo reverente hacia nuestro Dios? Algunos de pronto cerramos nuestros ojos mientras entonamos y ya sabemos el himno y queremos meditar más profundamente. Alguien podría de pronto extender sus manos o unir sus manos como en forma de un clamor, de una oración, o alguien puede de pronto con su pie seguir el ritmo musical, ¿sí? Siempre y cuando esa expresión no quite el centro de aquel al cual estamos adorando. Pero si no hubiese ninguna de estas que estoy poniendo aquí como ejemplo, creo que la invitación es a que nuestro cuerpo esté dispuesto a esa alabanza, ¿sí? No es lo mismo estar uno bien erguido, ¿cierto? Que es la lucha que uno tiene con los hijos, ¿no? Parece bien, ¿cierto? No hay como recostados, ¿no? Sí, la idea es esa expresión de que estoy aquí, Señor, y quiero alabarte. Y que aún también cuando esté abriendo mi boca o abriendo nuestras bocas para entonar, pues haya esa vitalidad de nuestra voz, ¿sí? Que salga realmente de ese corazón que ha sido también, ha experimentado lo que está entonando en los himnos. Los instrumentos musicales también entonces juegan ese papel importante. En aquel entonces era el arpa, los panderos. Los panderos hoy en día tienen otro nombre, o pandereta, ¿cierto? Bueno, el caso es que reconocemos, y la historia reconoce en David a alguien que estimuló esta parte en la adoración a Dios. Instrumentos, cantores, ¿cierto?
a personas que fueron preparadas inclusive para escribir himnos y que la adoración al Dios de Israel fuera también enriquecida también. Entonces, eso también se le reconoce al rey David, estimular esta parte especial dentro de la alabanza al Dios de Israel. Entremos al coro. Versículos 4 y 5. El motivo, como decir, ¿por qué alabar? ¿Por qué cantar a Dios? Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Versículo 4. Dios se goza en la alabanza de su pueblo y en la obediencia del pueblo a su Dios. Es en el contexto de obediencia que lo alabamos, ¿sí? Es decir, alabar a Dios está ligado, está unido, está entrelazado con una vida de obediencia, Y es especial cuando en esa cadena de obediencia, alabanza, Dios también nos hace ver y conocer más y más de sus bondades. Entre Dios y el pueblo naturalmente hay una relación recíproca, ¿sí? Dios se da a conocer, el pueblo le alaba, le vuelve hacia Dios esa alabanza, esos cánticos que expresan gratitud y adoración. Sin embargo, ¿sí? En esta relación recíproca, ¿dónde comienza todo? ¿En quién comienza? Dios y pueblo. ¿En dónde comienza? En Dios, comienza en Dios. Todo comienza en Dios. Ejemplos de ello, Dios favorece a su pueblo. Miremos rápidamente estos salmos. Salmos 44, 1 al 3. Nubia. Salmos 77, 5 al 7. Janet, por favor. Salmos 77, 5 al 7. Y yo voy a tener aquí Salmos 85. Entonces notemos en estos salmos que allí en esta relación recíproca todo comienza en Dios. Dios toma la iniciativa, Dios da el primer paso. ¿Qué hace entonces su pueblo? Le alaba, ¿sí? Salmos 44, 1 al 3. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo lo libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Dios se complació en ellos, que es la idea que estamos meditando en el coro, la complacencia de Dios en su pueblo. Pero esta complacencia de Dios fue una iniciativa divina cuando Dios extiende su brazo, ¿sí? Para librar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y las futuras generaciones están alabando a Dios porque ellos son beneficiarios de algo que Dios hizo en el pasado. Por lo tanto, también le alaban, ¿sí? Por lo tanto, alaban a Dios y Dios se complació en salvarlos a ellos, a este pueblo de esclavitud. Salmos 77, 5 al 7. Dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? En estos versículos, alguien está meditando, está inquieto y dice, ¿será que Dios ya no va a volver a ser propicio? Y hay una serie de preguntas en este salmo, que las respuestas obviamente naturales del Salmo 77 es, Dios no se ha olvidado de tener unos favores hacia su pueblo, de complacerse es la idea. Dios se complace en seguir siendo
bondadoso, Dios se complace en seguir siendo fiel, Dios se complace en seguir pastoreando a su pueblo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Pues cuando pregunta el salmista es como que tiene ese conflicto, ¿será que Dios se ha olvidado? Pero lo que quiere llevarnos al final es a decirnos que en realidad Dios está ahí presente en toda circunstancia. En el Salmo 85 leo 1 al 3, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste tu enojo, todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Dios fue propicio y muestra su contentamiento, su favor hacia su pueblo, perdonándole sus pecados, perdonándole sus pecados. También leíamos en el Salmo 147:11 que Dios se complace en los que le temen. El contentamiento de Dios sobre los suyos, que tienen un carácter humilde,